Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase programada para hoy que tiene que ver con las potencias con exponente entero. Ya, vamos a avanzar entonces. La definición de potencias con exponente entero. Primerito, ¿a qué nosotros llamamos una expresión exponencial o una expresión con potencia? Son aquellas expresiones que tienen básicamente tres elementos. Está acompañada por su signo, la base y un exponente, como es este caso. Se llama exponente aquel valor que indica la cantidad de veces que vamos a multiplicar la base. Es decir, si yo tengo mi base 2 y mi exponente 3, quiere decir que mi base, este número lo denominamos base, que esta base voy a multiplicar 3 veces. Por eso aquí colocamos 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos llegar a la conclusión de que un exponente es la forma simplificada de una multiplicación. Porque si nosotros desarrollamos el exponente en sí, nos damos cuenta que se basa en productos, se basa en el número de veces que yo tengo que multiplicar la base. ¿En qué me fundamento yo? En el exponente, porque mi exponente es aquel que me indica el número de veces que voy a multiplicar la base. ¿Qué me dice? El exponente de una potencia puede ser un número entero y tener, por lo tanto, signo positivo o negativo. En una expresión exponencial puede ser la base con signo positivo o negativo. Asimismo, el exponente. Para cada caso hay propiedades para poder trabajar nosotros porque, por ejemplo, cuando nos viene dado un ejercicio de exponente con signo negativo, tenemos que convertir necesariamente el exponente a positivo, ¿ya? Y para ello tenemos que aplicar una propiedad. Vamos con las propiedades de las potencias. ¿Qué nos dice la primera propiedad? El producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual a ¿qué? Al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. Esa es una de las primeras propiedades que me indica que cuando yo tengo un ejercicio, una multiplicación, ¿cierto? Al decir el producto decimos una multiplicación. Son dos potencias, sí, potencia 1 y potencia 2, cuyas bases son diferentes, ¿no es cierto? Las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos sus bases y conservamos el exponente. 3 por 5, 15. Y conservamos el 3. ¿Ya? En el siguiente ejercicio tenemos igual. Aplica la primera propiedad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes bases e iguales exponentes. En este caso, entonces, vamos a multiplicar sus bases, 6 por 8, 48, y conservamos sus exponentes. Y en el tercer ejemplo, de igual manera, multiplicamos sus bases y conservamos sus exponentes. 4 por 2, 8, elevado a la novena. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Ahora hablamos ya no del producto, sino de la división de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes. ¿A qué va a ser igual? Se dividen sus bases manteniendo el mismo exponente. Si yo divido 12 para 4, me sale a 3. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Conservamos su exponente. Divido las bases y conservo el exponente. 18 dividido para 3 me da a 6. Divido las bases y conservo el exponente porque eso es lo que me indica la propiedad. En el siguiente ejemplo igual, divido las bases y conservo su exponente. Vamos con la tercera propiedad. Nos dice el producto de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a la misma base siendo su exponente la suma de los exponentes. Cuando tenemos un producto, pero ahora que sus bases son iguales. Recuerden que en la primera propiedad sus bases eran diferentes, ¿ya? Ahora estamos hablando de que sus bases son iguales y su exponente es diferente.
Cuando yo tengo este tipo de productos, lo que voy a hacer es conservar la base y sumar los dos exponentes. ¿Ya? 4 elevado a la 3 más 5. 4 elevado a la octava, 5 más 3, 8. Y así mismo vamos a aplicar para los demás ejemplos. Tenemos mi base 7 y sumamos los exponentes, 5 más 4. Me queda base 7 elevado a la novena. Y así continuamos con el siguiente ejemplo. De igual manera conservamos la base que es 9 y sumamos el exponente del primero más el exponente del segundo, que es 3 más 14, que me da base 9 elevado a la 17ª potencia. Vamos con la cuarta propiedad, que me dice la división de dos potencias. Ya hablamos de una división de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes, pero esas tienen que bases iguales y sus exponentes son diferentes. Es igual a la misma base, siendo su exponente la resta de los dos exponentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí cuando tengamos división de potencias con iguales bases y diferentes exponentes? Únicamente conservamos su base y restamos los exponentes. Conservamos su base y restamos los exponentes. En este caso, ¿cuál es la base? 5. Como es la misma, solo la conservamos y restamos el exponente, que es 6. 6 menos 4. Me queda base 5 elevado al cuadrado. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo, 18, y restamos 7 menos 3. 18 elevado a la cuarta. Y de igual manera con el tercer ejemplo, tengo mi base 7 y voy a restar 9 menos 3. Me da una base 7 y un exponente 6. Tenemos la quinta propiedad de las potencias que nos habla de una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué va a pasar aquí? Mantiene la misma base, siendo el exponente el producto de sus exponentes. Es posible esta expresión y se ve mucho en ejercicios que ya han de ver en los cursos superiores, funciones cuadráticas que están elevados a una potencia sobre otra potencia. Entonces nosotros no podemos hacer un ejercicio o dejarlo expresado de esta manera. Siempre tenemos que tratar de simplificarlo y llegar hasta la parte final. Lo que vamos a hacer aquí para destruir el paréntesis y convertirlo en una potencia normal es conservar su base y multiplicamos ambos exponentes, tanto el exponente del número que tenemos interno como el exponente externo, ¿ya? Entonces, 5 que tiene como base y multiplico 2 por 3, 6. Me queda una base de 5 y un exponente de 6. De igual manera vamos a hacer con los siguientes ejemplos. Mantengo mi base que es 4 y 5 por 4, 20. Base 4 elevado a la 20ª potencia. Y vamos con el siguiente ejemplo. Base 10 y 9 por 3, 27. 10 de base elevado a la 27ª. ¿Ya? También hay una fracción elevada a un exponente. ¿A qué va a ser igual? Al numerador y denominador elevados a dicho exponente. Cuando tenemos expresiones como estas, lo que vamos a hacer es elevar tanto el numerador en potencias fraccionarias. Lo que vamos a hacer es elevar tanto el numerador como el denominador a la misma potencia. Elevamos tanto el numerador, en este caso el numerador es 4 y el denominador es 3, ¿ya? Y vamos a elevar ambos valores a la potencia. Ambos valores a la potencia. 7 elevado a la cuarta y 5, bueno, aquí en este caso el denominador es 5, ¿ya? 7 elevado a la cuarta y 5 elevado a la cuarta. Vamos con la siguiente propiedad. Nos dice una fracción elevada a un exponente negativo. Es justo lo que les explicaba al inicio. Es igual a la fracción inversa elevada al exponente positivo. ¿Qué quiere decir que una fracción sea inversa? Quiere decir que vamos a transponer los términos. Si tengo una fracción elevada a un exponente negativo, mi numerador se va a convertir en denominador y mi denominador se va a convertir en numerador. ¿Ya? Esto con el fin de volverle positiva a la potencia, porque no podemos trabajar con
potencia negativa o potencia imaginaria también llamada. ¿Listo? Aquí lo que se va a hacer es invertir los términos fraccionarios. Cuando hablamos de invertir términos, significa que el numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Y automáticamente ya colocamos la potencia en positivo. Si aquí tenemos 2/6 elevado a la menos 3, nos va a dar igual a 6/2 elevado al cubo. Únicamente se invierten los valores internos, se invierte la fracción. De igual manera, acá tenemos 12 elevado a la 16. 12 sobre 16 elevado a la menos 6 va a ser igual a 16 a la 12 elevado a la sexta potencia. ¿Se dan cuenta? Únicamente el numerador pasa a ser denominador y viceversa. Ya, acá tenemos el último ejemplo, 4/5 elevado a la menos 2 va a ser igual a 5/4 elevado ahora que a la 2 positiva. Otra de las propiedades nos dice que una potencia de signo negativo es igual a 1 dividido por la misma potencia con signo positivo. Es posible encontrarnos con este tipo de ejemplos, que nos dice 4 elevado a la menos 3. Tienen ustedes que saber, siempre que yo tengo cualquier término, cualquier número, y esto les va a servir también para encontrar el MCM, el mínimo común múltiplo, ahí debieron revisar también, cuando yo tengo una expresión que está así solita, se sobreentiende que la unidad le está acompañando, ¿ya? Que la unidad actúa como denominador en este caso. Por eso, cuando yo quiero invertir este tipo de expresiones, cuando tengo acá un signo negativo y necesito invertir, siempre voy al momento de transponer, pues me va a quedar la unidad en el numerador. Porque como les dije, al no tener un denominador mayor a la unidad, se sobreentiende que la unidad está actuando como denominador. Por eso automáticamente para convertir el menos 3 en más, se lo puede hacer, pero poniendo la unidad que está actuando como denominador, como numerador. Ya básicamente es la misma propiedad que estamos viendo arriba. Bien, aquí tenemos algunas operaciones con potencias. ¿Cuál es el primer ejemplo? ¿Qué nos dicen el primer ejemplo? Es una de las propiedades, ¿no es cierto? Todas tienen que ver con una de las propiedades. ¿Cuál propiedad será? Díganme ustedes, ¿cuál propiedad será de todas las que hemos visto? El 5. Es una de las primeras propiedades que me dice cuando tengo Una misma base y un diferente exponente. una misma base y diferente exponente, vamos a conservar la base y sumar los exponentes, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo, conservamos la base y sumamos los exponentes. Conservamos la base y sumamos los exponentes. De igual manera, en el siguiente ejemplo, conservamos la base y sumamos los exponentes y conservamos la base y sumamos los exponentes. Vamos a realizar estos ejercicios. ¿Cómo quedaría en el primer ejemplo? Vamos a interactuar, ¿ya? ¿Cómo quedaría en el primer ejemplo? 8 al cuadrado. ¿Cómo? El primero. Ya, aquí estamos hablando de bases diferentes, ¿no es cierto? Sí. Producto de bases diferentes. Entonces, ¿qué pasaba cuando las bases eran diferentes? Se multiplica. Se multiplica, exacto, se multiplican sus bases. Ya, entonces aquí quedaría 5 por 3, 15, elevado al... A la guarda. Al cuadrado, listo. Exacto. ¿Por qué?
porque se van a conservar los exponentes, ¿no es cierto? Eso tienen que ver, eso está dentro de las 7 propiedades que vimos hace un momentito. De igual manera, aquí, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar sus bases y conservamos sus exponentes. 8 por 2, 16 elevado a la sexta. En el ejemplo del literal C, del mismo modo, 10 por 2, 20 elevado a la décima. En el siguiente, del mismo modo, 4 por 2, 8 elevado a la séptima. Porque estamos aplicando la propiedad que nos dice que cuando hay un producto de bases con bases diferentes y exponentes iguales, se multiplica sus bases y se conserva sus exponentes. Su exponente, en este caso, que es 7. Y en el último ejemplo, 20 por 10 y elevado a la séptima. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Vamos también un poquito a revisar lo que son las operaciones con potencias. Hay un orden cronológico que debemos seguir al momento de realizar las operaciones combinadas. Primero vamos a empezar por los paréntesis. Resolvemos lo que hay de manera interna dentro del paréntesis y de ahí ya nos vamos a las potencias, después a las multiplicaciones y a las divisiones y finalmente las sumas y las restas. Ya tenemos el primer ejemplo, 2 más 8 por 2 elevado al cuadrado es igual a 34. ¿Qué vamos a hacer primerito? Vamos a resolver. Como no hay paréntesis, no hay que destruir. ¿Cuál es el siguiente paso? Empezamos por las potencias. Si hay potencias, entonces resolvemos la potencia que tenemos aquí. ¿Qué me dice aquí? Que el 2 lo voy a multiplicar 2 veces. Entonces, 2 por 2 es 4. Por eso obtenemos este 4 en esta parte. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Las multiplicaciones o divisiones, pero como no hay divisiones, pues tenemos solo la multiplicación. Seguimos bajando únicamente el 2 más y multiplicamos. 8 por 4, 32. 32 más 2, 34. Y 34 es igual a 34. Vamos en el siguiente ejemplo. De igual manera, tenemos 2 más 8 dividido para 2 elevado al cuadrado. Es igual a 18. ¿Qué decíamos? Siempre empezamos de acuerdo al orden cronológico. Primero paréntesis internos, resolvemos lo que hay de manera interna y después ya nos vamos con los ejercicios de potencias, productos y divisiones y finalmente sumas y restas. Aquí tenemos que una división. 8 dividido para 2, 4 elevado al cuadrado. Seguimos con el siguiente paso. Bajamos únicamente el 2 más el 2 que me indica el número de veces que se va a multiplicar mi base. ¿Cuál es mi base ahorita? El 4. Entonces, si 4 voy a multiplicar 2 veces, digo 4 por 4, 16. De ahí es donde se desprende mi 16. Entonces, 16 más 2, 18. Y 18 es igual a 18. Tenemos también las operaciones con potencias, estas 3 operaciones que tenemos que ir realizando. La primera me dice 1 más 3 elevado a la 3 al cuadrado elevado todo esto al cubo. ¿Qué vamos a hacer? Resolver todo lo que tenemos ahorita, como ya son operaciones combinadas, todo lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis que tengo yo, 3 elevado al cuadrado. ¿Qué me indica este cuadrado? El número de veces que voy a multiplicar mi base. Por eso, aquí ya, como resultado, tengo la unidad, que es parte de lo que está interno dentro del paréntesis, y más lo que yo ya resuelto dentro del paréntesis. Me indica aquí, en este ejercicio de potencia, que el 3 lo voy a multiplicar 2 veces. Entonces, 3 por 3, 9. De aquí es de donde sale el 9. Y fuera del paréntesis tengo elevado al cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda aquí? Seguir haciendo las sumas y restas. En este caso solo hay sumas. 9 más 1, 10 elevado al cubo. Entonces me queda otra potencia. ¿Qué me indica esa potencia? Que el 10 lo voy a multiplicar 3 veces. ¿No es cierto? Entonces 10 por 10, 100. ¿No es cierto? Y 100 por 10, 1000. ¿Ya? De igual manera, en el siguiente ejemplo, vamos a resolver cada término. Cuando yo elevo 2, 10, 100, X número, cualquier número elevado a la 0 me va a dar
como resultado la unidad y continúo desarrollando lo que tengo dentro del paréntesis, que tengo dentro del paréntesis 2 potencias, ¿ya? Que me indica esto que voy a elevar a la unidad del 2, por lo tanto me queda el 2 mismo, menos 2 por 2, 4, ¿ya? Aquí me queda la unidad menos 4 más 2 me da menos 2, ¿no es cierto? Y acá para destruir paréntesis, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Menos por menos, más. Por eso me sigue dando la unidad. Y como apliqué aquí la ley de signos para destruir paréntesis, menos por menos me da más. Y únicamente me queda el 2. 2 más 1 es igual a 3. ¿Ya? Vamos a revisar las preguntas de la clase en vivo. Justamente estábamos en el curso. A ver, estamos en la unidad 1. Y nos vamos a las preguntas. Y nos vamos a comenzar intento. Recuerden revisar su calificación para asegurarse de que sí respondieron las preguntas. Una potencia elevada a otra potencia mantiene la misma base. Esto será verdadero o falso. Bien. Una potencia elevada a otra potencia mantiene la misma base, verdadero. Vamos, el producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo diferente exponente. ¿Esto será verdadero o falso? El producto de dos potencias, es decir, la multiplicación. También. Verdadero. ¿Seguro? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Será verdadero Dicen o falso? es falso, dicen. ¿Por qué es falso? Pues, según a mi parecer. No, no según a su parecer. Ya. Y ya la propiedad a nosotros nos dice casi todo es correcto, pero aquí hay un distractor. El producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente, no manteniendo diferente exponente. Al cambiarle esta palabra cambia todo el contexto porque es manteniendo el mismo exponente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es falso. Revisen las propiedades. Dentro de las 7 propiedades que estuvimos viendo hoy está justamente esta parte, ¿ya? Y esta propiedad tiene que ver con que es igual al producto de sus bases, pero manteniendo exactamente el mismo exponente, no cambiándole de exponente, ni multiplicando, ni haciéndole ninguna acción al exponente. Le dan clic en terminar intento y pues ahí ya les refleja la calificación. Pueden continuar desarrollando ustedes. Y asegúrense, como les digo, de obtener la calificación. Mis estimados estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Ayúdenme activando las camaritas porque ahora sí necesito una evidencia con mis estudiantes, mis dirigidos. Muchas gracias, mucho gusto. Estamos a 1 minuto de que se acabe el tiempo. ¿Listo? Bien, mis estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto, como siempre, como cada semana, compartir con ustedes. Cualquier duda, cualquier inquietud, estamos siempre para servirles. Que tengan una excelente noche. Me despido. Hasta la próxima. Gracias, Licen. Buenas noches. Chao. Hasta luego, Lisa. Gracias, Licen. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.